La Universidad de Chile y su Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios les da a todos y todas los presentes la más cordial bienvenida al coloquio Orientaciones para una convivencia universitaria. A través de esta instancia se dará inicio a un trabajo que busca fomentar la reflexión en torno a las prácticas que favorezcan una convivencia respetuosa en un ambiente ético al interior de nuestra comunidad. Preside el acto el doctor Enio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile. Le acompañan en la mesa de honor el profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos, el profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación, la profesora Faride Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones. Para dar la bienvenida, dejo la palabra al profesor Juan Cortés Araya, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Muchas gracias. Buenos días, señor rector, señores y señoras vicerrectoras, decanos, estudiantes, colegas académicos, funcionarios. Realmente es un momento muy, profesora Marcela, es un momento muy emocionante al que estamos llegando, pues representa, si bien es cierto, representa el inicio formal de un trabajo, también representa el cierre de un ciclo en que nos ha permitido ir conociendo la Universidad de Chile a partir de la mirada de los asuntos estudiantiles y comprender en parte, comprender su complejidad. Es difícil tener una mirada global de la universidad y yo creo que cuando se obtiene ese privilegio de poder tener una mirada global, también se adquieren compromisos que son muy importantes, especialmente cuando son muchas las personas que a través del tiempo van mencionando, denunciando, diciendo, comentando, explicando las dificultades de convivencia que cotidianamente se producen en nuestra universidad. Y la responsabilidad es gigantesca, porque desde el momento que uno conoce que existen estas dificultades, tiene inmediatamente la obligación de dar una respuesta. En la Universidad de Chile eso es mayor aún, pues nuestra responsabilidad difícilmente otra institución en este país la tiene, que es la de formar los líderes, formar los profesionales, formar a una parte extremadamente valiosa de la sociedad chilena. Y es nuestra responsabilidad, por lo tanto, el medio o el ambiente en que esos estudiantes se van a formar. No solamente desde la perspectiva académica, en que estamos claros que lo hacemos con mucho gusto y bastante bien, sino que en el ambiente mismo, en la convivencia cotidiana, en el pasar por los parques o por los pasillos, o conversar con los compañeros o los colegas o con los funcionarios. Y yo creo que ese es uno de los desafíos importantes al que estamos llamados. Y esa es la razón de esta convocatoria. Yo le agradezco mucho a todos los que están presentes, porque precisamente la intención es de que sea algo plural, que nos involucre a todos. Y yo sé que para todos es en mayor o menor grado una complicación más de nuestra agenda, para muchos ya recargada. Así que con mucha emoción les agradezco su presencia y la más cordial bienvenida a esta oportunidad y también a todo lo que viene, que es realmente el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Agradecemos sus palabras. A continuación, y para continuar con esta ceremonia, invitamos al doctor Enio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile. Hola, un saludo a los vicerrectores de la Testera, un saludo muy especial a Juan Cortés en su condición de generador de esta iniciativa, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Un saludo y una valoración explícita de la presencia de los decanos que han llegado
hasta acá y la tremenda importancia que tiene que sea a ese nivel quien asuma como propio la problemática que se ha planteado, así que saludo a la decana, decano, al ser vicedecano aquí presente y al director del instituto. Un saludo muy especial a los dirigentes estudiantiles que están en la sala y a Rodrigo Sepúlveda y a la demás gente que ha estado detrás, veo ahí al Ramiro Molina, digamos, y a gente que ha estado detrás de esta iniciativa desde la vicerrectoría. Yo quiero aprovechar esta oportunidad quizás para hacer referencia a dos cuestiones que creo que son contingentes y pienso son importantes. Una tiene que ver con la idea de comunidad universitaria, que es lo que un poco está en juego en el sentido tanto de este programa como de la vicerrectoría y de que configura una comunidad. Y simplemente decir que nuestra universidad, sin lugar a duda, como tantas grandes universidades en el mundo, y esta sin duda pertenece a ese grupo, a esa clase, son universidades que primariamente involucran una comunidad de personas que se reúne profundamente motivadas con una enorme vocación en torno a abordar determinados problemas que en el caso nuestro corresponde a la más amplia gama del saber humano, que va desde la humanidad y las artes, las tecnologías, el derecho, la salud, los ciclos agropecuarios, etcétera. Y esa gente llega y concurre con estos problemas y encuentra un ambiente en el cual puede conversar, puede debatir ideas, puede intercambiar ideas, puede generar nuevo conocimiento. Y ese ámbito es una comunidad de personas entonces que están interesadas en empujar, en entender mejor su entorno y en empujar el conocimiento más allá de los límites que en ese momento tiene. Y es por eso, por esa condición, que si uno piensa dónde uno quiere formar a los estudiantes, dónde uno quiere formar a los futuros abogados, ingenieros, médicos, lo que fuere, bueno, el lugar más obvio donde eso se hace es precisamente estas comunidades de personas que se han precisamente juntado para abordar este problema. Y por lo tanto, la formación profesional y la formación en un sentido mucho más amplio, digamos, por los valores que conlleva en una edad muy crítica del desarrollo psicosocial de los estudiantes, del desarrollo intelectual de los estudiantes, se le confía a estas instituciones que son las universidades, y así es como ocurre, esa es la vía que se entiende el razonamiento en cualquier parte del mundo. Se forman comunidades en torno al conocimiento, y a la hora de formar a los jóvenes son esas las comunidades que lo han de recibir y que lo han de modelar. Y ese modelo, lo digo porque creo que es importante hoy día decirlo, es totalmente distinto al modelo de decir yo primariamente quiero formar profesionales como parte de una empresa que la voy a dedicar a la formación de profesionales, que voy a recibir estudiantes y voy a contratar profesores y por lo tanto, voy a generar, digamos, una capacidad de habilitación profesional de estas personas, que es otro modelo de universidad. Hay muchos modelos de universidad en la sociedad contemporánea en todo el mundo, sin lugar a dudas. Pero yo creo que es un momento que nosotros reflexionemos y destaquemos el nivel de esta universidad como una universidad que parte de una comunidad de conocimiento a la cual la sociedad confía a sus jóvenes porque cree que es el mejor lugar donde esos jóvenes pueden salir con no solamente los conocimientos, sino que también los valores, las inquietudes, la idea de frontera que caracterizará a cada una de las áreas en las cuales nosotros estaremos formando jóvenes. Entonces, esa idea de comunidad es tremendamente importante, de comunidad intelectual, de comunidad comprometida con el saber, digamos, es tremendamente importante porque le da el sello a nuestra universidad y definitivamente la distingue. Y en una hora como esta, en que se están discutiendo los temas de universidad, creo que es tremendamente importante tenerlo presente. El otro aspecto que quería tocar, creo que es como quizás más difícil de abordar, pero tiene que ver con que detrás de lo que hay aquí hay una idea de respeto al otro. Y que el respeto al otro significa muchas cosas, digamos, entre otras, una elemental, es que el que tiene más fuerza se compromete a abstenerse de hacer uso de la fuerza para forzar, digamos, el resultado que él quiere, que es una condición absolutamente imprescindible para la democracia. Una reflexión más amplia, digamos, de por qué eso no es tan fácil de conseguir en el Chile contemporáneo, por qué hay tanta rabia, por qué a la primera de cambios uno va al uso de la fuerza o a tratar de forzar.
El uso de la fuerza se puede ver de muchas maneras, se puede ver de la toma de un edificio por parte de estudiantes, como también de las resoluciones que toma un tribunal constitucional. Son todas ellas expresiones de un uso de una fuerza en que uno no tiene muy claro realmente si se está forzando o no una determinada realidad. Pero uno tiene que preguntarse de dónde viene eso. Desde luego sería abusivo decir que es una cosa intrínseca a Chile, porque claramente Chile no tuvo nada que ver en todos los totalitarismos que conoció Europa en la primera mitad del siglo pasado. Por lo tanto, el uso de la fuerza y el imponer la fuerza por sobre la razón, que es lo que es lo que nos preocupa, es algo, digamos, que desde luego no es lamentable, o afortunadamente, no sé qué decir, endémico a nuestro país. Definitivamente, nuestro país vivió una experiencia que está en el inconsciente colectivo, que es un concepto súper interesante analizar, o sea, cuánto valor tácito hay que no se dice, que no se conversa, que no se intercambian ideas respecto a eso, pero que están ahí latentes. Notablemente, digamos, el hecho de que en Chile, por ejemplo, se impuso un modelo de sociedad extremo y se impuso a partir de un acto de fuerza y que nunca hubo después una reflexión profunda acerca del modelo de sociedad en la cual son responsables de eso probablemente la totalidad de la clase política, y cuánto eso influye, digamos, en una noción quizás de que hacer uso de la fuerza es legítimo, o sea, hay una legitimación del uso de la fuerza que a lo mejor uno la está viendo expresada en los jóvenes muchas veces. Pero este es un tema central, porque si uno legitima el uso de la fuerza en cualquier circunstancia, pierde argumentos a la hora, o pierde argumentos de fondo a la hora de enfrentar temas tan brutales como el bullying, como el acoso, que son temas los cuales requieren que uno asuma de que quien está en una posición de poder no puede abusar de esa posición de poder como principio. Y si uno asume ese principio, tiene que ser entonces consecuente y ese principio tendrá que respetarlo en todas las instancias en que se dé que alguien que potencialmente puede hacer uso de la fuerza como una acción coercitiva de poder, se va a abstener de hacerlo porque hay un convenio, un compromiso social, como quieran llamarlo, de que no es ese el camino por el cual nosotros tenemos que solucionar conflictos. Entonces, ese es un tema tremendamente sensible e importante que tenemos que asumir todos como comunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, cobra especial importancia, y de ahí la importancia que nosotros le damos desde la Rectoría, el respeto irrestricto por las instancias que son instituciones de la universidad, en el caso nuestro, digamos, la institucionalidad universitaria con sus distintos consejos y los ámbitos de poder que tiene, como también muy importantemente las instancias regulares que los estudiantes en el movimiento estudiantil se dan y la forma como eligen a sus dirigentes, la forma como los validen y la forma como tienen sus distintas organizaciones gremiales, que para nosotros es algo central de respetar, en la medida en que en ese ejercicio están haciendo uso no solamente de un derecho cívico y aprenden a ser ciudadanos, sino que de hecho también están generando una estructura, una red en la cual precisamente se asienta un manejo democrático en la toma de decisiones. Yo creo que son dos cosas que vivimos contemporáneamente y que creo que es importante hoy día. He tratado de hacerlas explícitas, de decirlas, digamos, tan en verdad desnuda como sea posible, porque me parece que es un momento en que esto resulta imprescindible. Vuelvo a lo que nos convoca y felicito muy, muy calurosamente a la Vicerrectoría por esta iniciativa. Creo que esto puede cambiar enormemente la forma como conocemos, como abordamos los problemas de la comunidad. Creo que genera espacio inédito de interacción, de conocernos. Creo que hay una necesidad aguda, digamos, de mejorar las formas, las motivaciones. Yo creo que todos nos sorprendemos, digamos, de manifestaciones, que se haga esto o lo otro. Y además de sorprendernos, no sería malo, digamos, que tratáramos de entenderlo, y si tratáramos de entenderlo, no sería malo que empezáramos por generar oportunidades para conversarlo, ¿ya? Y creo que esto abre, digamos, ese mundo en el cual creo que vamos a hacer valer muchos derechos. Estoy absolutamente de acuerdo en todas las voces de alarma que han ocurrido, que se han venido dando en términos de hacer presente y patente una cantidad de problemas que suelen barrerse debajo de la alfombra, digamos, y que me parece muy importante que hoy día la comunidad universitaria lo destape y esté dispuesta, digamos, a conversarlo, a discutirlo y a tomar medidas. Yo de iniciativas como esta creo que solo uno puede esperar un futuro mejor, un mejor conocimiento y un progreso en las normas de convivencia de esta comunidad, y vuelvo al principio, esta comunidad que configuramos los académicos, los estudiantes, los funcionarios de la universidad, y que está a la base, que es una de nuestras, digamos, valores más apreciados desde la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del rector. Para continuar, invitamos a Valentina Fagraldin, encargada de la iniciativa de convivencia universitaria, quien realizará una presentación en donde explica los detalles de esta iniciativa. Bueno, muy buenos días. Me sumo a los agradecimientos por la presencia de todos ustedes aquí y saludo muy cordialmente a nuestras autoridades. Lo que yo voy a hacer es básicamente explicarles en breve qué es lo que hasta el momento es esta iniciativa de convivencia universitaria. La iniciativa de convivencia universitaria de la Universidad de Chile tiene por objeto constituir un referente que permita promover y favorecer una convivencia respetuosa y un ambiente ético entre todos sus miembros. Básicamente hemos partido este interés por enfocar el tema de la convivencia basándonos en dos aspectos. Uno, que no existen siempre los canales adecuados para enfrentar los problemas que como comunidad tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Muchos de estos se dan, digamos, como una consecuencia natural de prácticas que están instaladas en nuestra institución y que por tan instaladas no se han podido cuestionar ni criticar nunca, pero que generan repercusiones, digamos, en quienes las vivimos en lo cotidiano. Por otro lado, no existe una articulación y coordinación institucional para promover mejores prácticas de convivencia. Haciéndome eco de las palabras del rector y del vicerrector, efectivamente nuestra universidad tiene algunas características que la hacen única, digamos, en el contexto nacional y, por qué no decirlo, también internacional. Nosotros adherimos a una serie de principios que hemos declarado explícitamente y que están en nuestra misión, digamos, y principios orientadores. Por supuesto que yo sé que todos ustedes los conocen muy bien, pero rescatemos, digamos, que estamos hablando de una ciudadanía crítica, la conciencia social y la responsabilidad ética, los valores de tolerancia, pluralismo, equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, respeto, promoción y preservación de la diversidad en todas sus formas. Por otro lado, esta vicerrectoría, que como ustedes saben es una nueva vicerrectoría, se generó desde su fundamento, digamos, orientada hacia el mundo estudiantil y hacia el concepto de comunidad, ¿ya? Por eso nos llamamos como nos llamamos. Y en su decreto fundacional señala que tiene como misión articular el diálogo y el encuentro entre los miembros de la comunidad y generar programas, estrategias y políticas en pro del bien común de esta comunidad así entendida y en pro de la formación ciudadana y ética de sus miembros. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta etapa generativa? Nosotros llevamos un año aproximadamente trabajando y es un año en el que hemos ido a conversar, hemos salido, digamos, de la vicerrectoría a conversar con distintos actores y a darnos cuenta de cuáles son las problemáticas que están enfrentándose en el nivel de lo local, ¿ya? Entonces, hemos partido la iniciativa desde el fenómeno, más allá de un enfoque teórico, ¿no es cierto?, en el cual pretendemos avanzar este año. Hemos partido desde el fenómeno, de cómo es que se está dando esto en la práctica cotidiana. Entonces, este año anterior de visita, digamos, de etnografía, porque soy antropóloga, de formación profesional, hemos podido identificar algunos problemas en terreno, conocer a los actores y a las instancias que efectivamente sí están funcionando. Hay algunas instancias en la universidad que han surgido para enfrentar estos temas en el ámbito muy, muy local. Y hemos concordado sobre todo sobre la necesidad de enfrentar estos temas como universidad. También hemos avanzado en formar una mesa permanente en la que participa FENAFUCH, y en la cual están apoyándonos también Vexcom y varios académicos que son colaboradores porque tienen un interés especial en esta temática. Con ellos hemos elaborado un programa de trabajo más o menos preliminar y un cronograma a mediano plazo, ¿ya? Y entonces nos encontramos en la última etapa de esta etapa generativa, que es este evento de lanzamiento y en el cual el objetivo que tiene es invitarlos a participar en las etapas siguientes.
Entonces, es durante el año 2016 y con ayuda de ustedes y de toda la comunidad que se interese por estos temas, vamos a avanzar hacia comprender de mejor manera qué es lo que queremos abordar y de qué manera hacerlo. Pero preliminarmente estamos entendiendo estos 3 conceptos que nos parecen fundamentales para la conversación. La ética, no como un conjunto de normas abstractas, sino más bien como un conjunto de prácticas concretas orientadas al bien común. La convivencia, entendida como buenas prácticas relativas a los aspectos relacionales intersubjetivos, en las áreas y temas no cubiertos por la ley ni las normativas e instituciones ya funcionando. Por ejemplo, dejamos fuera de nuestro interés todo el ámbito que sí está cubierto por los comités de ética científica, por ejemplo, y que todo funciona muy bien dentro de la universidad. Ni los aspectos que están regulados por reglamentos disciplinarios, sumarios, etc. Es decir, todo aquello que no son estos aspectos ya considerados, pretendemos hacerlos parte de nuestro interés y nuestro trabajo. Entonces, la iniciativa de convivencia universitaria tiene por objeto de interés y trabajo el concepto de comunidad plural y multiforme, que es lo que somos como Universidad de Chile y que también nos caracteriza y nos distingue de otras casas de estudio. Esta comunidad entendida como con capacidad deliberante, donde sea posible una cultura del reconocimiento de las personas como otros legítimos. En este sentido, el vicerrector Cortés ha sido muy claro y muy enfático en estas rondas de conversaciones previas que hemos tenido, en señalar que más que una representatividad de los estamentos propiamente tal, nuestra instancia pretende una pluralidad, es decir, adhieren a ella y participan de ella personas que tienen un origen estamentario distinto, pero que todas se interesan por favorecer esta conciencia de lo comunitario, al modo que distinguía el rector también hace un momento atrás. Entonces, actividades propuestas preliminarmente, básicamente son tres grandes ejes. La primera es articular instancias que ya existen, otorgándoles sinergia, especificidad y potencia a sus actuaciones. Lo que hemos visto en terreno es que muchas de estas instancias de tipo comités o centros incluso de abordaje muy específico, trabajan muy acotadamente sus ámbitos, digamos, locales, demasiado locales a veces, ¿no? Y no tienen vasos comunicantes. Entonces sería muy interesante poder comunicar que existe a la comunidad general, que existen estas instancias que eventualmente podrían enfrentar temas hoy día más o menos urgentes. Y por otro lado, también favorecer la generación de nuevas instancias, localmente situadas para el afrontamiento de conflictos, con una labor, por supuesto, permanente de difusión. Muchas veces la gente no sabe dónde puede acudir ni cuáles son los alcances que ese acudir podría tener para resolver su problema. Finalmente, esta iniciativa tiene como una actividad principal la promoción de una cultura de convivencia respetuosa a través de la formación sistemática y sostenible de los estudiantes y la réplica de las buenas prácticas que también existen, por supuesto, y la reflexión mediante instancias que lleguen a todos los miembros de esta comunidad. Es decir, se requiere una labor de sensibilización y promoción permanente de las buenas prácticas. Entonces, durante el año 2016 vamos a realizar dos grandes actividades. Por una parte, vamos a recoger experiencias de otros países y de otras universidades que pueden aportarnos a la construcción de esta iniciativa. Y por otro lado, vamos a apoyarnos muy fuertemente en el trabajo que podamos hacer con ustedes. Y en este sentido tenemos programada una serie de talleres que empiezan en el mes de junio y terminan en el mes de octubre, ¿ya? Estos talleres, por un tema metodológico, van a estar enfocados cada uno de ellos en distintos grupos. Y finalmente va a haber una asamblea donde podamos tener una conversación entre todos estos grupos. Así que esta información, los talleres y sus fechas, les va a llegar muy a tiempo y vamos a estar muy preocupados de convocarlos directamente a quienes hemos definido como el perfil de persona que necesitamos que esté participando activamente en esta construcción. Porque,
como les comentaba, más que tener una iniciativa cerrada y ya plenamente definida, lo que estamos haciendo es recoger inquietudes y generar en conjunto el objeto de nuestro interés, ¿ya? Y los límites que esto pueda tener. Así que los dejamos invitados a seguir en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Nos ha explicado en detalle los fundamentos, la metodología de trabajo y las principales actividades que tiene la iniciativa de convivencia universitaria. A continuación, vamos a pasar a un segundo momento de este coloquio, en donde vamos a agradecer a las autoridades de la universidad por estar, digamos, en la testera en esta primera parte, y los vamos a invitar a pasar a primera fila para invitar a nuevos integrantes de la testera, que ya los vamos a presentar. Así que muchas gracias, rector, vicerrectores. Los invitamos a continuación a pasar a primera fila. A continuación, invitamos a pasar a la testera al profesor Rodrigo Sepúlveda, antropólogo. Él es integrante de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. El profesor Sepúlveda dirigirá la conversación e invitamos a los siguientes expositores. El profesor Gilberto Sánchez, profesor emérito de nuestra Casa de Estudios Superiores. Adelante. Invitamos también a la señorita Camila Rojas, presidenta de la FECH. Y también invitamos a la señora Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH. Les agradecemos la presencia en este coloquio y los invitamos a continuar bajo la dirección del profesor Sepúlveda. Bueno, agradecer la presencia de tantas y tan importantes autoridades, la presencia de estudiantes, de académicos y de profesionales que están interesados en un tema, o sea, que por algo convoca, o sea, efectivamente hay algo en nuestra sociedad y en nuestra comunidad universitaria que hace que estemos aquí. Bueno, se trata de un coloquio. Es quizás un primer momento en el que se quiere abrir una palabra. Y es poner en juego una palabra quizás que está recién iniciándose, quizás estamos en ese momento en que quizás el mismo horror de la fuerza, como decía el rector, el tema de la fuerza, nos hace volver a pensar en la palabra, y precisamente dónde es el lugar de la palabra es en la academia. Y bueno, tenemos a grandes y queridos invitados para que nos den su palabra. Voy a presentar en primer lugar al profesor emérito de nuestra universidad y maestro, el doctor en lingüística, don Gilberto Sánchez, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, miembro del Instituto Chile, galardonado el año pasado con la medalla del rector Juvenal Hernández, investigador en lenguas originarias de Chile, con especial énfasis en el mapuche, y miembro de honor del Colegio de Antropólogos de Chile. Además, don Gilberto lleva 59 años en nuestra universidad y la conoce muy bien. Después, en el orden en que estamos, Camila Rojas, quien es titulada de Administración Pública y es nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes, que hoy día se celebra, hoy día mismo acá, los 110 años de la Federación. Y senadora universitaria fue entre el 2014 y el 2016. Tiene también una gran experiencia en nuestra universidad como estudiante y como dirigente. También presentar a Miriam Barahona, funcionaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades y presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile para este periodo 2016-2018 y consejera nacional, que es bien importante, de la Central de Trabajadores de la CUT, lo cual habla de esa presencia de la universidad en nuestra sociedad. Poner en juego la palabra implica, yo trabajo temas de derechos del niño y creo que el juego es algo muy serio. Entonces tenemos
unas reglas del juego de cómo se va a dar la palabra. Tenemos una presentación en el programa en que tenemos 20 minutos cada uno de los expositores y hay unos papelitos que van a circular en el que se pueden hacer preguntas por escrito, que después de las presentaciones se pueden hacer a los expositores. Yo solo quisiera permitirme una provocación para gatillar un poco el pensamiento sobre lo que estamos conversando. Esto de la convivencia a mí me llega desde mi formación disciplinar también en relación a por qué hoy día recién emerge un pensamiento que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad, el pensamiento andino, donde se habla precisamente del vivir bien y de la recuperación del sentido comunitario. Y es curioso que eso aparezca hoy como un emergente. Y uno podría pensar, ¿por qué hoy? Quizás porque hoy estábamos viendo algo que es un poco contrario a la convivencia. Tiendo a pensar que hoy vemos instalada la violencia y la épica individual de la sobrevivencia, lo cual es precisamente lo contrario de la convivencia comunitaria. Escuchamos por todas partes hablar de la crisis de nuestras instituciones a nivel nacional, pero eso no puede soslayar que hay una crisis global, que cuando el filósofo esloveno Slavoj Žižek analizaba el tema de la violencia estructural enorme que se vive hoy en día en el mundo globalizado, recordaba algo que planteaba Aristóteles, que era como decir, no se puede ser bueno en una sociedad injusta. Eso significa que todos somos malos, o que nosotros debemos conformarnos con ser malos. Y eso, si aceptamos aquello, hay que pensar lo contrario, o sea, que es un desafío, o sea, podemos aspirar a una sociedad mejor, a una sociedad justa y una sociedad buena, pero de que eso implica también transformaciones en la propia sociedad, no va a ser por una vía individual que lograremos ser buenos. Y también significa que nuestra torre de marfil no puede estar inmune a lo que pasa en el resto de la sociedad. Y efectivamente lo que ocurre en la sociedad se está reflejando hoy día en nuestras casas de estudio. Y eso nos plantea un desafío porque nosotros no estamos para ser la caja de resonancia o el mero reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Tenemos que ser un espacio para modelar una nueva convivencia en la sociedad chilena, porque somos una universidad con un espíritu nacional. Y un poco pensar que nuestra tarea no es solo una tarea interna, sino que es una tarea hacia toda la sociedad chilena. Bueno, dicho esa provocación, dejo a los verdaderos expositores de este coloquio. Muchas gracias. Señoras y señores, buenos días. En mi exposición no pretendo ser exhaustivo, dada la dimensión del tema ético. Señalaré algunos casos de incumplimiento de la ética por parte de académicos. No abordaré los deberes éticos de los estudiantes, los cuales merecen también ser tratados. Suscribo lo que se expresa en el documento de la Unidad de Convivencia Universitaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, comillas. La Universidad de Chile, como universidad pública y de acuerdo a sus principios orientadores, debe responder no solo al mandato de la nación, que la llama a la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas relevantes del mismo, sino que también debe hacerlo respondiendo a criterios que permitan que esa tarea se cumpla acorde a determinados valores. En tal sentido, el fomento y desarrollo de una actitud reflexiva, abierta al diálogo y crítica, así como la equidad y formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social, junto con el respeto a personas y bienes, deben ser el fundamento de tal mandato. Cierre de comillas. Estoy plenamente de acuerdo con que nuestra alma mater debe aspirar permanentemente a alcanzar la excelencia académica en las diferentes disciplinas del conocimiento
y que la ética es muy importante en la realización de sus tareas relacionadas con la educación y su proyección social. Pero más aún, yo creo firmemente que debe aspirar también a lograr la excelencia ética, cuyos valores son quizá más permanentes que las verdades científicas. Algunas de estas tienen poca vigencia, pues un nuevo descubrimiento hace que pierdan validez y queden solamente como un producto histórico que habrá de figurar en algún manual de la historia de la respectiva ciencia. Dado que he permanecido más de medio siglo, más exactamente 59 años, en nuestra universidad, he podido constatar que no siempre se cumplen las normas de la ética. Cuando tenía 12 o 13 años yo quería ingresar a la universidad, algo imposible antes y ahora en nuestro medio, para estudiar lenguas. ¿Con qué finalidad? En verdad no lo tenía del todo claro. Me parecía que tal institución era el sumum de la perfección, una mezcla, pensaba yo, de la Virgen María por lo virtuosa, Madame Curie por lo inteligente, fue galardonada 2 veces con el premio Nobel, y Gina Lollobrigida en aquel entonces por su hermosura. Ya en ella, y transcurridos los años, me percaté de que no es así, y ello seguramente porque los universitarios son seres humanos, lo cual no sería una excusa, pues ellos, a diferencia de otras personas, han tenido la oportunidad de saber qué son los valores. Por consiguiente, tendrían la obligación de tratar de regir su vida y su quehacer por los mismos. Ser universitario es sin duda un privilegio, el cual obliga éticamente, moralmente. Consignaré luego algunos casos de vulneración de los principios éticos, sin pretender ser exhaustivo al respecto. Pero antes recordaré brevemente qué se entiende por ética y los valores que le son propios. El nombre proviene del griego ethikos, étique, ethikon, derivado de ethos, que quiere decir costumbre, uso, hábito, en plural como el latín mores, disposición, temperamento, carácter. La palabra ethos significaba también lugar acostumbrado, y de ella se ha derivado etología, que es la parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Éticos fue adoptado por el latín la forma ethicus, ética, ethicum, y de ahí la forma que tiene actualmente en español. Definición de ética. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de los valores. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. La ética normativa o deontología incluye principios que es necesario cumplir. La ética pretende fundamentar la manera de vivir de los hombres. Busca el fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, el mejor estilo de vida. Se habla de faltar, de incumplir, de vulnerar la ética. El verbo vulnerar significa transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto, dañar, perjudicar. Y la vulneración es la acción y el acto de vulnerar. En ética es muy importante la noción de valor. Algunas definiciones. Valor, la cualidad de una persona o cosa que la hace susceptible de estimación o aprecio. Cualidad de una persona o cosa por la que se considera buena, útil o digna de interés. Valor en el sentido filosófico de la palabra se define como aquello que es lo que hace a un objeto apetecible, amable, digno de aprobación, de admiración, etc., lo que provoca sentimiento,
juicios o actitudes de estima y recomendación, lo que es útil para un fin determinado. Son valores la justicia, la honradez, la modestia, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la sinceridad, la responsabilidad, el amor, la belleza, la valentía, etc. Según Nietzsche, los valores se identifican con la vida. Los valores son fundamentales para la convivencia pacífica en una sociedad. Son antivalores o disvalores la injusticia, la falsedad, la arbitrariedad, la mendacidad, la cobardía, la fealdad. Paso ahora a referirme a lo que yo considero como vulneraciones de la ética. No es ético o moral el acoso de cualquier tipo. Acosar significa apremiar de forma insistente a alguien con molestias y requerimientos. Tipos de acoso. Acoso laboral, práctica ejercida en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación. Acoso psicológico, práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarlo psíquicamente. Acoso sexual tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre, ¿no? Estas definiciones han sido tomadas de fuentes autorizadas, de diccionarios, ¿no es cierto?, que merecen confianza. Por razones de tiempo no doy las citas correspondientes. Enseguida, no es ético o moral, me parece, que se practique, menos que se privilegie, el llamado amiguismo en el quehacer y las funciones académicas. Según el diccionario, amiguismo es la tendencia y práctica a favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras personas. Los amigos pueden pertenecer a alguna agrupación laica o religiosa, de la cual uno también puede ser miembro, pero siempre deben ser considerados la capacidad y antecedentes objetivos de la persona. Al amiguismo suele acompañar el secretismo. Este es definido como un modo de actuar en secreto con respecto a asuntos que debieran manifestarse. Sin embargo, todo termina por salir a la luz y ocasiona daño al prestigio de nuestra alma mater. Fomenta sin duda la desconfianza y la desmoralización en las personas. Puede dar lugar al favoritismo, esto es, preferencia dada al favor sobre el mérito o la equidad, especialmente cuando aquella es la habitual o predominante. No es ético o moral, me parece, el diletantismo o amateurismo. Diletante es quien cultiva algún campo del saber o se interesa por él como aficionado, no como profesional. Amateurismo significa condición de aficionado o no profesional y práctica no profesional de una actividad o de un deporte. Esto significa que un académico puede enseñar alguna materia en la cual no se preparó previamente de manera sistemática, siendo mayormente un amateur que, como se dice en antropología, no ha cumplido con los ritos de pasaje. Cuando ello ocurre, los alumnos, al percatarse, le pierden el respeto. Yo he sido un profesor de lingüística, pero no podría haber ofrecido un curso o seminario sobre lenguas de Papúa Nueva Guinea, donde se hablan más de 600 lenguas, o de Guatemala, donde son habladas 21 lenguas mayas. Habría vulnerado la ética, pues mis conocimientos al respecto han sido y son muy limitados. Algunas materias favorecen más el diletantismo que otras. No es ético que un académico reproche a un estudiante su ignorancia del tema tratado, mayormente si cursa el primer semestre o año.
Si ya tuviera los conocimientos exigidos, no sería alumno sino maestro. Transcurrido el tiempo, quizá el nombre del académico solo figure porque quien fue su alumno ha llegado a ser, como se dice, una eminencia en la materia. El académico debe comprender la ignorancia del alumno y su deber ético es estimularlo para que progrese en el conocimiento. No es ético que un académico exija puntualidad, rigor en el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles, si él mismo no da el ejemplo. He conocido el caso de académicos que siempre llegaban atrasados a hacer su clase. 59 años en la Universidad de Chile. No es ético que un académico solicite en préstamo libros adquiridos por la biblioteca que los alumnos necesitan y no pueden comprar, mayormente en estos tiempos, y los lleve a su domicilio por un tiempo indefinido. Si les son muy necesarios, debe adquirirlos, pues seguramente cuenta con los medios para ello. No es ético que un académico se muestre superior a otro por sus publicaciones, por sus éxitos en congresos, investigaciones importantes que realiza, etc. Debe imponerse la modestia. Los resultados de las investigaciones no deben servir para sobresalir en la carrera académica, sino que deben servir también a otras personas, tanto del ámbito universitario como del resto de la sociedad. Jamás deben emplearse como un instrumento para sentirse superior a otros miembros de la comunidad universitaria. Es en verdad un imperativo ético. No es ético que un académico imponga la visión que tiene de la realidad, ya sea desde una perspectiva filosófica, religiosa, política. La libertad de conciencia debe ser inviolable. No es ético que un académico oculte información sobre actividades, por ejemplo, congresos, simposios, etcétera, a las cuales podrían asistir sus colegas. La no participación de estos podría ocasionar perjuicio a sus currículos. No es ético que un académico discrimine por género, privilegiando al masculino. En alguna ocasión un académico expresó que el lugar de las mujeres es la cocina. Reconozco que fue hace ya mucho tiempo cuando yo era alumno. No es ético que un académico no respete, incluso mire menos al personal no académico de colaboración, como se dice actualmente. Merecen respeto, en primer lugar, porque son personas, y luego porque también cumplen una función importante en la institución. He consignado algunos casos de vulneración de la ética que he observado durante mi larga permanencia en la Universidad de Chile. En todo caso, estoy seguro de que la mayoría de los académicos no vulnera la ética. Sin duda que el cumplimiento de los valores éticos, morales, contribuirá a una mejor convivencia en nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a Camila Rojas, presidenta de la FESH. Buenos días a las autoridades presentes, trabajadoras y trabajadores y compañeros y compañeras que están acompañándonos en esta instancia. Bueno, el 7 de julio de 2015 se acordó entre la Rectoría y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la creación de una plataforma de ética que estaría operativa desde el 31 de agosto del año 2015. Bueno, no estamos cumpliendo los plazos, sin embargo, este es uno de los hitos que daría paso a cumplir ese compromiso que se acordó en ese momento y del cual me gustaría relatar en términos generales de qué se trataba. Entonces, este espacio, esta plataforma de ética, sería un espacio que se organizaría de manera autónoma y plural y que debería generar un peso simbólico teniendo como suyos los siguientes objetivos. En primer lugar, observar y describir de manera imparcial y propositiva la realidad en que se desenvuelve la convivencia universitaria. En segundo lugar, acoger y respaldar a aquellos y aquellas integrantes de la comunidad universitaria que de algún modo sientan vulnerada su dignidad personal
o derechos esenciales por razones académicas, de género, opciones políticas, filosóficas u otras. Y en tercer lugar, como tercer objetivo, promover la convivencia democrática, republicana, laica y participativa fundada en los principios del diálogo, el pluralismo, la equidad y la inclusión que deben predominar en nuestra comunidad. Este espacio fomentará una convivencia de respeto en la comunidad universitaria y contribuirá a enfrentar cualquier tipo de abuso que se presente en ella, por lo que abordará una gama amplia de temas. Sin embargo, por su propia naturaleza y limitaciones legales, no podrá adjudicarse la facultad de aplicar sanciones. No obstante, frente a la constatación de situaciones irregulares o incluso ilegales, será su deber informar a las autoridades pertinentes a objeto de iniciar las acciones legales o administrativas que procedan. En el caso de ser internas, hacia las autoridades respectivas, eso es hacia rectoría, vicerrectoría, dirección jurídica, etc. Y en el caso de ser delitos, hacia la justicia ordinaria, acompañando a los afectados y afectadas en los procesos. Bueno, además de esos tres objetivos y este primer preámbulo, este acuerdo entre la FECH y Rectoría hacía explícito que quien se iba a encargar de generar esta instancia era precisamente la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y tal como mencionaba Valentina al comienzo de la exposición, lo que se ha hecho es trabajar entre la FECH, la FENAFUCH y algunos académicos que se han sumado al trabajo con la Vicerrectoría, el poder trabajar en una iniciativa que responda precisamente a este objetivo y en primer lugar sea capaz de diagnosticar la situación de convivencia y ética que hoy día existe en la universidad. En base a estos acuerdos, los estudiantes depusimos una movilización en su momento, pero no solo eso, sino que además estuvimos dispuestos y lo seguimos estando a forjar los cambios que sean necesarios para moldear nuestra institucionalidad y acomodarla a las necesidades que surgen día a día en la universidad. Esta primera motivación de lograr un acuerdo así lo demostró, sin embargo hoy día creemos que es necesario poder concretar esta instancia como tal. Y hay algo con lo que estamos plenamente convencidos en ese camino de poder lograr esta instancia que sea una plataforma o vaya a tener el nombre que tenga que tener, que los cambios que los cambios solo son posibles de la mano de la comunidad toda. Y en tal sentido no solo entendía la comunidad de manera formal y jerárquica, hoy día la Universidad de Chile es la única que constata en su estatuto qué es la comunidad universitaria, y en ella se establece que son los estudiantes, los académicos y también los funcionarios. Sin embargo, nosotros hoy día sabemos que también existen personas que trabajan en la universidad que no están consideradas dentro de esta comunidad. Por lo tanto, creemos que esa participación de trabajadores de tercera y cuarta categoría, que hoy día no son considerados parte de la comunidad, sí tiene que estar presente, y es uno de los convencimientos fundamentales que tenemos como estudiantes, que para lograr la generación de esta instancia en plenitud es necesario considerar a la comunidad toda, y la participación de todas y todos nos parece vital. Esa es como una de las principales ideas que quisiera recoger, que como estudiantes pusimos un tema que nos parece fundamental, que esto se pueda forjar entre todas y todos los miembros de la comunidad, no entendida de manera formal, sino todos quienes hoy día participan en la labor universitaria en términos generales. Y por último, la necesidad de que seamos un precedente para el sistema de educación superior, es decir, si aquí suceden estos problemas éticos de convivencia, evidentemente se replican en el sistema de educación superior en términos generales. Y la necesidad de que no nos gane la burocratización ni los meros formalismos, porque es necesario que respondamos lo antes posible. Reflexionar y diagnosticar es vital, pero no nos olvidemos de que mientras estamos en ello seguirán existiendo abusos y vulneraciones al interior de nuestra casa de en nuestra casa de estudio. No nos sometamos entonces al internismo de pensar solo en nosotros y proyectemos sobre todo la necesidad de hacernos cargo de esta problemática y de la crisis general de la educación en el país.
porque esa debe ser nuestra vocación. Es decir, no podemos solo pensar que este es un problema propio, sino que es necesario pensar que si hoy día la universidad da un paso en términos de convivencia y ética, también sirve para ser referente de otras casas de estudio y del sistema de educación superior en general. Así que esas 3 ideas quería plantear como primordiales. Lo primero, que este tema de alguna manera también fue puesto por los estudiantes. En segundo lugar, la necesidad de que la comunidad toda participe. Y por último, que debemos responder lo antes posible. Así que eso, muchas gracias. Buenos días. Yo vengo a nombre de los funcionarios de la universidad, sobre todo de los asociados que están en FENAFUCH. Nosotros queremos dar las gracias por la invitación y por esta iniciativa. También a los estudiantes que generalmente son tan criticados porque muchas veces se toman la casa central o hacen otras actividades, y han sido ellos, y eso es lo bueno de esta universidad, que han sido ellos los que han propiciado esta instancia. Así que gracias por eso. Por otro lado, yo busqué en el diccionario también, porque también se busca, el tema de la convivencia, qué es lo que era, cómo lo podía hacer yo para poder venir hoy día a hablar con ustedes acá y a dialogar. Finalmente encontré varias acepciones, pero una de ellas creo que refleja un poco lo que sucede acá en la universidad. Es el tema de convivencia, es el acto de convivir, pero dice algo muy bonito, que también es el acto de existir. Nosotros desde la FENAFUCH creemos que ese acto de existir acá en la Universidad de Chile, tanto como en el país, se rompió. Y se rompió en el 11 de septiembre del año 1973. Algunos dirán que a lo mejor es muy retórico lo que estoy diciendo, pero en definitiva, al momento del bombardeo en La Moneda, y también se rompió la convivencia de la nación, el alma de esta nación, y también el alma de la universidad, en el sentido de que instalaron un nuevo sistema, un sistema neoliberal, el cual a nosotros también nos segrega y nos hace ser, en cierta forma, mucho más individualista, y que tiene que ver también eso con la convivencia dentro de la misma universidad. Nosotros desde FENAFUCH pensamos que no es casual que, por ejemplo, existan grupos de poderes también, y quiero ser bastante respetuosa, pero también debo decirlo, es mi obligación, dentro de la misma universidad, que efectivamente no han propiciado el acto de existir o convivir dentro para otros grupos que a lo mejor, siendo los más, somos los menos. Y eso también se refleja dentro de la misma, desde la misma sociedad del país. O sea, hoy día ustedes se dan cuenta que cada día se ve que los grupos de poder a nivel nacional, desde los ámbitos de la jerarquía, desde el ámbito militar y desde el ámbito de la política, los que ejercen la política en este país, justamente política me refiero a parlamento, me refiero al ámbito de los estadistas, justamente se ha visto trastocada porque en la convivencia, y vuelvo a repetir, de este país se rompió, donde no todos los ciudadanos de este país tenemos la posibilidad de llegar a esos ámbitos para poder decir qué es lo que realmente nosotros sufrimos cada día, qué es lo que requerimos, qué es lo que necesitamos como sociedad. Y eso significa de que nosotros tenemos que hacer un nuevo pacto, un nuevo trato como sociedad, y eso tiene que ver mucho y está ligado con el tema de la constitución política, el cambio a la constitución política, pero cómo nosotros realmente participamos en esa constitución política. Y aparte de eso, dentro de la misma universidad, cómo nosotros hacemos carne el estatuto que todavía queda en sesgo de un estatuto que fue promulgado por la dictadura de Pinochet. Porque queramos o no queramos, el estatuto de la universidad
hemos tenido un avance, hemos tenido posibilidades más de participación. No obstante eso, ha sido una reforma al estatuto. No fue el cambio al estatuto en general, no fue un cambio profundo. Y yo creo que en la Universidad de Chile, nosotros como comunidad, lo debemos. Y eso tiene que ver también con la convivencia universitaria. Nosotros como funcionarios no académicos lo vemos reflejado, por lo menos yo voy a hablar desde mi sector, cotidianamente. Por ejemplo, no tenemos una carrera funcionaria real en la universidad, donde nosotros podamos vaciar justamente nuestras, muchas veces, fortalezas, pero también inequidades que se producen dentro de las unidades académicas. Por ejemplo, también dentro de la universidad, y hay que reconocerlo, también hay formas de financiar las unidades académicas que son diferentes. No porque, por ejemplo, algunas no producen bienes de consumo, sino que más bien producen bienes que son para el alimento del espíritu, del arte, de la ciencia, de la mente, de la filosofía. Entonces, eso no es tangente, no se puede tocar, no se puede medir, por lo tanto, muchas veces como no se puede medir, no se puede tocar, uno lo puede ver, lo puede disfrutar, sí, pero eso no produce, y por eso yo en un inicio comencé diciendo de que nosotros también tenemos que mirar desde qué perspectiva comenzamos a hablar el tema de la convivencia, porque estamos sumergidos en un sistema que es absolutamente individualista. Nosotros creemos que no se van a terminar las tomas, los paros, las movilizaciones y todo lo que significa tanto desde los estudiantes o de los funcionarios o a nivel social, porque las contradicciones efectivamente se agudizan cada día porque la sociedad está cansada, la sociedad tiene más educación en ese sentido y está diciendo de que ya basta que unos pocos solo manejen el poder, porque el poder efectivamente, y yo creo que va muy ligado al tema de la convivencia, el tema del poder. Si nosotros distribuimos el poder efectivamente para todos, yo creo que la convivencia va a ser mucho más sana. Y por lo tanto, nosotros creemos que así como fue la reforma del 68, en el tiempo de 1987, que muchos de ustedes participaron en derrocar a Federici, y esta comunidad se pudo unir y se sentía un solo cuerpo, porque tenía una sola visión. Y el 2011, efectivamente, hoy día yo creo que nosotros deberíamos comenzar, como lo dijo alguna vez el profesor Víctor Pérez, en tratar de nuevamente reconstituir esta universidad a través de su comunidad, teniendo una nueva relación, un nuevo pacto. Yo creo que sería importante poder, como fue a lo mejor en la Revolución Francesa, no creo que sea tan grande como eso, pero sí yo creo que nosotros tenemos que tener un nuevo pacto social dentro de la misma universidad. Un pacto social donde nos miremos y nos escuchemos. Muchas veces a lo mejor ustedes quedan sorprendidos porque yo hablo así, pero eso no significa, claro, yo soy funcionaria no académica, quizás soy secretaria, efectivamente, pero yo también pienso, yo también he leído, me he educado. Entonces, y así como nosotros que hemos tenido a lo mejor no la posibilidad de llegar a tener grandes títulos, puede ser, efectivamente, pero sí tenemos potenciales que efectivamente ayudarían a mirarnos como un otro para construir una universidad mucho más equitativa, más igualitaria. Yo creo que nosotros los no académicos tenemos un acervo también histórico dentro de esta universidad y un compromiso que no es menor. No fue menor que en el tiempo de la dictadura muchas personas que trabajaban, por ejemplo, en la biblioteca, supieran qué libros tenían que esconder para que el acervo cultural de esta universidad no se perdiera, por ejemplo. O aquel funcionario que está contratado, por ejemplo, en ingeniería, me contaban, no sé si todavía existe esa persona ahí en ese trabajo,
pero que él solamente tenía que mirar la osa mayor durante todo el año para los experimentos que requerían los académicos. Entonces, y así suma y sigue. Entonces, nosotros podemos, y los estudiantes para mí no están de paso, sino que yo creo que nadie en esta universidad sobra. Por lo tanto, yo creo que, y hago un llamado, yo creo, esta es una primera instancia y les agradezco por eso, pero creo que nosotros debemos tener y plantearnos un nuevo trato como comunidad. Así que muchas gracias. Aquí hay una pregunta que a lo mejor Miriam podría responder, que dice, ¿cómo y por qué surge el cambio del concepto de funcionario a personal de colaboración? Aquí hay muchas preguntas, dice 3 preguntas, las planteamos y después las van respondiendo. Es de parte de una psiquiatra que trabaja en la universidad, que plantea 3 preguntas. Una epistemológica, que en realidad es la sobrecarga. Dice uno que hay 2 psiquiatras que tienen una estadística de atención de parte de 7 psicólogos de más de 150% al final de semestre, el tema de la recarga. Plantea los temas de recursos que tenemos como universidad para enfrentar en el fondo la recarga en el área de salud mental. Y se plantea principalmente temas de ese tipo. Y dice, la pregunta final, pues son muchas, entonces dice, ¿cómo lograr un enfoque de derecho que evitara, en muchos casos, ser desencadenante para las personas, seguramente, de patologías psiquiátricas? O sea, plantea el tema de la salud mental dentro de la universidad. No sé quién quisiera tomar ese tema. Yo solo puedo decir que aquí en la BAEC ha tomado conciencia de que este es un tema muy importante. Quizás un tema más técnico hablar de eso. Solo decir que prácticamente hoy día todas las facultades han contratado psicólogos, y eso no es casual, sino que ha tenido como una sobredemanda. Se ha hecho una coordinación desde la BAEC, del equipo de psicólogos, y una serie de atenciones, de experiencias de coordinación para poder trabajar mejor en la articulación con Senda, pero también en ciertas redes para ir mejorando nuestra atención en eso. Y parece ser nuevamente que este es un tema que afecta a toda la sociedad y por lo tanto llega a la universidad, y esta universidad se hace cargo, con los pocos recursos, como decía el psiquiatra, de tratar de enfrentarlo de la mejor manera. Pero no sé si alguno de los expositores quiere hablar o decir algo en relación a salud mental. Entonces dejamos a la compañera Miriam Barahona para que nos explique sobre el paso del concepto de funcionario a personal de colaboración. Antes de responder, yo creo que con respecto a salud mental, yo no soy especialista en eso, pero sí yo he visto situaciones, por lo menos con los funcionarios, situaciones mentales en el trabajo, que muchas veces el profesor lo nombró acá, que tiene que ver con el acoso laboral. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con el vicerrector económico y efectivamente solicitamos que dentro del recurso humano exista un psicólogo laboral para poder guiarnos en ese aspecto hacia las facultades, porque muchas veces hay buenas voluntades para ayudar al funcionario, pero a lo mejor no nos podemos quedar solo en buenas voluntades, sino que tiene que ser algo más especializado. Eso podría decirlo desde nuestro ámbito. Ahora, ¿cómo y por qué surge el concepto de personal de colaboración? Yo quiero ser bien honesta. En ese tiempo, cuando antes que el Senado se constituyera como Senado, tomara su potestad como Senado, se juntaron varias en la comunidad, comenzaron a funcionar el Senado, pero no dentro del estatuto, sino fuera, de hecho, no de derecho,
justamente ahí, cuando se comenzó a ver el tema de la reforma al estatuto de la universidad, hubieron lamentablemente dirigentes que en ese momento decidieron personalmente colocar el nombre de personal de colaboración. Con el tiempo a una de esas personas yo le pregunté por qué habían puesto ese nombre, y ellos dijeron de que en realidad nosotros éramos personas que, como dice la palabra, colaborábamos, y ellos no se sentían parte de la comunidad. Yo creo que fue un error y efectivamente lo reconozco acá, y nosotros como en este momento, en el 2016, nosotros dentro de lo que se está tratando de reformar del estatuto de la universidad, estamos solicitando que nuevamente vuelva a su nombre histórico, que es funcionarios no académicos, y eso tiene una historia, tiene un peso para nosotros, y yo pido disculpas a los funcionarios no académicos que han tenido que vivir eso, de ser funcionarios de colaboración, porque nosotros creemos que somos parte de la comunidad universitaria, por lo tanto no colaboramos, sino somos integrantes de. Eso es lo que yo podría responder. Esta primera experiencia es empezar a hablar. No es exactamente lo que va a venir después, que lo planteó Valentina en la exposición, que son talleres para dialogar. Y vamos a buscar metodologías que permitan que todos podamos dialogar sobre estos temas, porque es la forma en que se construye en un espacio universitario. Así que este fue el paso de un umbral para empezar a trabajar convivencia, y me pidieron a mí que hiciera como un resumen, y en realidad creo que las exposiciones fueron tan claras que solo poder decir que aquí se ve que convivencia implica tantos cambios que tienen que ver en las prácticas, cambios internos en cada uno de nosotros, en nuestra cultura, pero también cambios institucionales. Y eso queda planteado en las presentaciones, sobre todo de Camila, donde va dando todo un proceso de lucha por cambios institucionales. Es importante también la mención que hace el profesor Gilberto Sánchez, que es muy honesta para hablar en ese sentido del cambio que tiene que ver con la postura ética del académico. Queda pendiente lo que él dijo también, que sería interesante plantear la postura ética del estudiante y del funcionario. Yo creo que él ha hecho un gesto de honestidad intelectual y moral que yo creo que deberíamos emular todos, y también sincerar como académicos, porque hoy día efectivamente muchas de las cosas que dijo el profesor Sánchez ocurren, e incluso yo diría que se han naturalizado, y creo que es importante plantearlo. Y es probable que el concepto de excelencia ética que nos está planteando no sea privativo del académico, sino de cada uno de los miembros de esta comunidad. Y quizás, como él planteaba, quizás ese es el valor que tiene mayor continuidad en relación a la labor académica, esa excelencia ética. Entonces, bueno, quedan invitados a seguir este proceso que recién se inicia, y parece que llegaron. ¿Alcanzamos a contestar? Mira, este mensaje dice que no estamos tan atrasados y que tenemos 20 minutos para seguir conversando, así que por favor envíen más preguntas. A ver, aquí hay una pregunta que se refiere, en el contexto de la crisis del Instituto de Asuntos Públicos, ¿cómo es posible solucionar problemas de convivencia si el nivel central de la universidad no está dispuesto a intervenir en las unidades académicas? No sé si Camila viene del Instituto de Asuntos Públicos. Considero muy importante esta iniciativa, y dice, pero sin duda dará origen a la apertura o a la visibilidad, es decir, de faltas graves a la convivencia, y dado que no tendrá carácter resolutivo, ¿quién deberá hacerse cargo de apoyar a las víctimas en el caso de acoso laboral y sexual o eventuales sanciones? No sé si Camila o don Gilberto. Se refiere a la propuesta que se hizo de una plataforma que va a asumir estas faltas graves, pero ¿quién se va a hacer cargo de asistir a las víctimas? Esa es la pregunta. Yo tengo muy mala letra y por eso suelo tener capacidad para leer las malas letras, pero
Dice, en un nuevo trato, es un tema asumido por las autoridades. Y el tema es cómo se va a implementar ese nuevo trato en relación a los recursos, a los niveles de participación. Yo creo que estas son las preguntas para trabajar en los talleres. Yo creo que deberíamos guardar estas preguntas también para plantearlas en los talleres de diálogo. Y hay una pregunta abierta que dice, ¿deberían existir espacios de convivencia en las facultades? Ya, a ver, respecto de la primera, que era del Instituto de Asuntos Públicos, en verdad la voy a abordar en términos más generales para que no sea tan específico con el INAP, pero yo creo que es muy importante. Hoy día explotan muchos conflictos locales de diversa índole en la universidad. No sé, por ejemplo, tenemos lo que pasó en danza, lo que pasa en el INAP casi todos los años, o los conflictos, o sea, los casos de acoso sexual. Entonces, como que van surgiendo ciertos casos en diferentes unidades académicas. Y yo creo que es importante hoy día que repensemos una forma de abordar todos estos temas, porque si bien ocurren en lugares específicos y en ciertas localidades, también es necesario tener una mirada más transversal. Y de hecho, muchas de las situaciones que ocurren en la universidad se ocurren en una localidad, pero terminan afectando a la universidad en su totalidad. Por lo tanto, que hoy día podamos tener una mirada transversal y que desde el nivel central también se tenga una visión respecto de estos procesos y de estos conflictos, al menos a mí, en lo personal, y también es lo que hemos conversado como estamento estudiantil, nos parece de relevancia el que hoy día exista una mirada transversal de la universidad, y no tan solo como desde esta lógica de feudos de alguna manera, porque cada uno está en su espacio y cuida lo suyo. Y de hecho, el otro día cuando se presentaba el presupuesto, que es un tema que es mucho más general, también se decía que muchos de los problemas que hoy día ocurren son por decisiones que se toman en las unidades y que no tienen una mirada general de cómo funciona la universidad. Entonces yo creo que es fundamental que hoy día esta universidad, esta casa de estudio, avance en ese tema y tenga una mirada desde el nivel central de qué tiene que hacerse en toda la universidad, porque evidentemente hay una división geográfica que dificulta esta situación, pero que podamos tener una visión sobre cada uno de los conflictos que van ocurriendo es bien importante, además porque la mayoría son de carácter histórico, o sea, suceden año tras año, no es que sean como temas que aparecen una vez, se solucionan y se acabó, sino que van apareciendo todos los años. Y respecto de quién se hace cargo, bueno, yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y que deberíamos responder en conjunto, pero como algunos atisbos generales, hoy día es necesario igual ir avanzando, creo yo, en cambios que tengan que ver con los reglamentos que hoy día rigen a la universidad. O sea, hoy día tenemos no solo es necesario crear una institucionalidad que sea esta plataforma de ética, la oficina de convivencia, como le vayamos a poner, sino que también es necesario que para lo que está ocurriendo ahora mismo nosotros tengamos respuesta. Y en ese sentido el poder, por ejemplo, que dentro de nuestro reglamento estén tipificadas situaciones como las que mencionaba el profesor Sánchez, por ejemplo, acoso sexual, acoso laboral, que esas tipificaciones estén hoy día dentro de nuestro reglamento para que podamos hacernos cargo desde las diferentes instancias que ya existen. Al menos a mí me parece bastante relevante porque quizás estemos todo este año planificando cómo va a haber una instancia centralizada que se pueda hacer cargo de estas problemáticas, pero estas problemáticas van a seguir existiendo. Yo lo decía en mi presentación, como abuso y vulneraciones va a seguir habiendo durante todo este proceso, por lo tanto, que podamos dar respuesta de corto plazo y más inmediata también es importante. Así que creo que esa mirada sí o sí tiene que estar presente. Y por último, respecto de si debería existir como estos espacios también en las localidades, yo creo que sin duda puede existir como una instancia más local que se pueda hacer cargo de manera más inmediata de las situaciones que van sucediendo, pero que sí o sí tiene que estar guiada por una instancia transversal. O sea, muchas veces cuando ocurre un conflicto dentro de nuestra unidad académica es muy difícil solucionarlo adentro porque hay muchos intereses cruzados en comunidades que no son gigantes, porque muchas veces son pequeñas. Entonces, el poder tener una instancia transversal
que pueda mirar los conflictos de manera más objetiva es necesario también. No creo que haya que negarse a la posibilidad de que existan instancias locales, pero creo que sí o sí deben estar supeditadas a una instancia transversal que, como decía antes, pueda tener una mirada más objetiva de lo que está sucediendo al interior de una unidad académica. Así que eso. Considero muy importante esta iniciativa, pero sin duda da origen a la apertura de faltas graves a la convivencia y dado que no tendrá carácter resolutivo, ¿quién deberá hacerse cargo de apoyar a las víctimas? Ejemplo de acoso laboral o sexual o de eventuales sanciones. Bueno, eso yo no estoy en condiciones de dar una solución, pero me imagino que se pensará al respecto, ¿no?, en lo sucesivo. Hay que tener presente que esto está recién comenzando, ¿no? Ahora, ¿deberían existir espacios de convivencia en las facultades? Yo creo que sí. Y quizás, yo lo ignoro, en algunas ya puede que exista, ¿no? Haciendo un diálogo con lo que dice Camila, que yo creo que estamos viendo temas que van a tener que seguir siendo trabajados, pero Camila dice, bueno, pero hay que actuar también sobre lo que está ocurriendo hoy, y plantea algo que es importante, o sea, la ética es la ética del acto también, decía Spinoza, o sea, en el acto también de cómo actuamos cada día y en cada situación. Ahora, estamos mirando los casos extremos. Ahora, generalmente en derechos humanos sabemos que hay temas que son visibilizados, hay frentes discursivos sobre ciertos temas, pero hay otros que a veces son más frecuentes y son invisibilizados. Entonces, tenemos que ser capaces de actuar en todas esas dimensiones, y lo estamos haciendo, además, es decir, todos nosotros estamos actuando en relación a la ética y los derechos humanos todos los días. Yo creo que es muy importante lo que plantea Camila, por eso también la importancia de iniciar el diálogo ya. Ahora, respecto a acciones que se van a tomar, me parece muy interesante esto que plantea Camila de salir de los espacios, o sea, valorar los espacios locales, pero generar instancias transversales, que es algo que alivia y descomprime también las presiones internas. Cuando ella lo plantea, me parece bien importante esto de decir que parece que hay un momento nuevo en la Universidad de Chile, como que yo no diría que es un tema del poder central versus el poder local, sería como seguir pensando como una lógica del Far West, sino que más bien de una universidad que empieza a mirarse como en su cuerpo completo, como conjunto, un poco lo que decía el vicerrector Cortés cuando decía nosotros como vicerrectoría nueva hicimos una exploración y estamos por primera vez mirando la complejidad de la universidad. Parece que es un momento en que la Universidad de Chile se empieza a mirar como un cuerpo. Y cuando decía Camila, lo que pasó en INAP no pasaba solo en INAP, se nos pasaba a todos. Empezamos a pensarnos de una manera que quizás habíamos dejado de hacer. Yo creo que eso es muy importante y quizás va a ser tema, y el hecho de generar talleres de convivencia va a contribuir también a eso. Creo que podemos dejar hasta aquí este primer, digamos, este inicio de un proceso, y quedan invitados a tomar un café de aquí a la salida. Muchas gracias.